Como ya hemos dicho, dentro del género teatral tenemos dos partes fundamentales e inseparables, que son el texto teatral y la representación teatral. Vamos a ver en primer lugar el texto teatral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué elementos hay dentro del texto teatral? El primero y fundamental es la acción. La acción, recordad que se presenta sin necesidad de que haya narrador y sobre todo a través de los diálogos de los personajes. En ocasiones puede ser que lo que tengamos no sea un diálogo, sino que sea un monólogo. Un monólogo, también llamado soliloquio, es un diálogo de un personaje consigo mismo, es una especie de desdoblamiento de personalidad. También podríamos tener apartes. El aparte es un momento en el que uno de los personajes se retira de la compañía del resto de los personajes para que no le escuchen y se dirige al público, buscando su complicidad. Luego también tenemos que hablar de las acotaciones. Las acotaciones son unas indicaciones que hace el dramaturgo acerca de las acciones de los personajes y de la escenografía. Se reconocen muy bien dentro del texto teatral porque están en cursiva, en letra cursiva, y suelen ir entre paréntesis. Fijaos en este ejemplo del enfermo imaginario de Molière, que os he traído aquí. Esta parte de arriba, que está entre paréntesis y en cursiva, eso sería una acotación. Las acotaciones no se leen, sirven a los actores para saber cómo lo tienen que representar. Y os he puesto aquí abajo, fijaos, esta parte del diálogo de Toñita pone aparte. Ese es lo que os decía antes del comentario que hace mirando al público para que no sea escuchada por el resto de los personajes. Muchas veces es un poco la intención de buscar comicidad, ¿no? De buscar un poco de risa. Por último, tenemos también que hablar de la estructura. La estructura del texto teatral es en actos y en escenas. Las obras teatrales tradicionales, las de hace siglos, generalmente estaban divididas en 3 escenas. Podía haber 5, pero lo normal eran 3. Actualmente parece que la tendencia mayoritaria es a dividir las obras teatrales en 2 actos. En cualquiera de los casos, los actos están divididos también en escenas o cuadros. Las escenas están marcadas porque tienen la misma presencia de personajes, es decir, si hay una salida o una entrada de algún personaje, ya hay cambio de escena, ¿de acuerdo? Todos estos elementos, recordad que son responsabilidad del autor de la obra de teatro, que hemos dicho que se llama dramaturgo.